Mis amigos de las orquídeas, tengan ustedes un muy cordial saludo. En esta ocasión y en este vídeo vamos a estudiar específicamente lo que significan las siglas o letras PDC dentro de lo que es el estudio de las orquídeas. Pues bien, PDC o placa diseccionada compuesta es el gran salto tecnológico en el estudio e identificación de las orquídeas. Uno de los grandes problemas o las primeras barreras que nos encontramos cuando queremos identificar alguna especie de orquídea en particular es que muchas veces no encontramos ilustraciones o información suficiente con respecto a esa especie, o encontramos descripciones textuales en lenguaje botánico que no es comprensible para la mayoría de las personas. Además de que cada narrador o cada región emplea sus propios términos descriptivos, lo cual muchas veces lo que hace es confundirnos aún más. Las placas diseccionadas compuestas son el complemento perfecto para la información tanto textual como visual existente por medio de dibujos, muchas de estas. Otro gran problema es que muchas veces esas fuentes de información se encuentran en Estados Unidos o en Europa y se tiene acceso limitado o incluso se debe pagar suscripciones por tener acceso a ella. O definitivamente en últimas no se tiene ningún acceso a esa información. Algo realmente irónico tratándose de las orquídeas de nuestro continente iberoamericano. Solamente existe una enciclopedia a nivel global que es de libre acceso y en todos los idiomas, pero se basa más que todo en fotografías que muchas veces los autores no supieron captar y a la hora de identificar no nos aportan nada. Con el fin de ir mejorando cada vez más estas falencias, desde hace unos años se inició un movimiento prácticamente a nivel latinoamericano, como es la creación de iconos de orquídeas a partir de placas diseccionadas compuestas. El nombre diseccionada compuesta se debe a que prácticamente en esta placa está toda la planta pero desarmada y vemos cada una de las partes de este conjunto en detalle. Tal como veremos en la siguiente secuencia, ese es el orden en que se va armando una placa de estas. Es parte por parte, no es una sola fotografía. Implica un gran trabajo, pero el detalle logrado con este sistema no se logra con ningún otro sistema. Estoy utilizando para esta demostración cómo fue el proceso de ensamble o cómo es el proceso de ensamble de una placa de estas, describiendo una planta de Epidendrum tropidioides. La gran ventaja de estas placas diseccionadas es que son hechas a partir de fotografías en tamaño real y de plantas reales, no son dibujos. Por lo tanto, sus partes tienen los colores reales, las formas reales y los tamaños reales. Para las medidas aproximadas se emplea lo que se denomina un factor de escala y el grado de precisión de esta escala con respecto a la planta real está por encima del 90%. Puede haber variaciones entre un ejemplar de una región o de determinada parte con respecto a otro, pero precisamente ese es el pequeño detalle o la pequeña tolerancia que es admisible. Al principio del vídeo pudieron observar algunas placas que eran de manera muy sin una guía o una orientación, que fueron mis primeras láminas que hice hace muchos años
y donde me complicaba demasiado la vida midiendo cada parte de una flor diseccionada. Veo que hoy día eso no es necesario, perdón, y hay un sistema mucho más práctico y que nos da una gran idea de los tamaños y medidas reales de una flor. Los colores no tienen discusión porque definitivamente en las fotos aparecen los colores y las formas reales. Además de que se muestran muchísimos detalles como por ejemplo la forma de un labelo, los callos de una determinada flor, de una determinada especie, etcétera, etcétera, lo que nos permite identificarla sin ningún lugar a dudas. Esta es la animación del trabajo de armado de una placa diseccionada compuesta. Más adelante, apenas termine este vídeo, voy a estar explicando cómo es el procedimiento. Más que todo me interesa explicar el tema de las medidas y de otros detalles. El color de fondo de la placa generalmente es de color negro, a excepción de que la planta que vamos a colocar en ella o las flores sean de un color extremadamente oscuro, entonces se recurrirá, como me tocó en alguna excepción, recurrir a un fondo blanco, pero eso es la excepción, no la norma. El tamaño para impresión es tamaño carta. Los elementos a colocar en su orden son: lo primero es la planta o hábitat, y esta debe estar completa y en la posición natural en que se encuentra en la naturaleza. Generalmente se coloca arriba al lado derecho. Luego, arriba a mano izquierda se coloca la flor completa en un ángulo de aproximadamente 3/4, pero a veces es necesario mostrar otros detalles, entonces se toma o se agrega otras fotos, como en este caso una completamente de frente, y allí podemos apreciar la forma real de la flor. Yo veo las cosas con ojo de ingeniero, y generalmente como ingeniero, cuando diseñamos un equipo o una máquina o cualquier cosa, generalmente son 3 vistas que necesitamos para tener una perspectiva inequívoca de lo que estamos haciendo: vista frontal, vista lateral y vista superior, y allí ya no tenemos ni la más mínima duda de qué es lo que estamos viendo. Habrá situaciones en las que esto no es necesario, bastará incluso solamente con una foto bien buena de la flor y nada más, pero entre más información se coloque y se tenga con respecto a una especie, es mucho mejor. Las fotos, sobra decir que deben ser de muy buena calidad, porque se convierten en un referente. Se trata de que sirvan como referencia o punto de comparación a muchísimas personas, no solamente a cultivadores de orquídeas o a coleccionistas, sino aún a estudiantes. Las 3 partes más relevantes o importantes de la placa son la planta, la flor y el perianto diseccionado. Este comprende pétalos, sépalos y labelo. Las partes del perianto diseccionado se deben presentar completamente aplanadas en las fotos, no la forma natural o posición en que se encuentran cuando son parte o componen la flor. Un ejemplo de esto lo pueden estar viendo o lo están viendo en esta placa, donde estoy mostrando bajo la letra D el labelo en posición natural o forma natural visto de frente. ¿Por qué lo hago? Porque allí hay unos detalles que son relevantes a la hora de tener la plena certeza de la identificación. Pero en el perianto, bajo la letra C, estoy mostrando el mismo labelo
pero aplanado. Bajo la letra E vuelvo a mostrar el mismo labelo. Esta vez lo estamos viendo de perfil. En la primera imagen de la parte de arriba de la letra E lo estamos viendo en su posición natural, formando parte de todo el conjunto sexual de la orquídea, es decir, de ovarios y columna. En la foto inferior, bajo la letra E, tenemos el labelo separado. ¿Con qué fin lo hice? Para poder que se aprecien los detalles del perfil de la columna. Estas placas son hechas en alta resolución para que las puedan incluso descargar y puedan apreciar ampliando sin que se pixele los detalles de cada una de las partes que componen la orquídea. Finalmente, y bajo la letra F y G, se muestra la columna tanto de frente como la vista posterior. Y en otras placas se adiciona los polinios y la antera. Esa parte ya es más como informativa, aunque pues eso no determina una especie, pero sí nos ayuda a comprender en su conjunto total lo que es la planta que estamos viendo. La distribución de todos los elementos dentro de la placa debe ser armoniosa y agradable a la vista. Generalmente se tiene un orden que es la letra A para la planta, la letra B y en este caso B1 para la flor. ¿Por qué B y B1? Porque estamos viendo el mismo elemento aunque en dos posiciones diferentes. La letra C está prácticamente que reservada para el perianto diseccionado. Y de ahí en adelante ya seguimos adicionando letras para saber cuando se describe qué estamos viendo. También vemos una serie de líneas bajo las determinadas partes de la orquídea con un número. Esas líneas no son accidentales ni se trazan a la longitud que tienen por capricho, sino que corresponden a una medida real tomada en el momento de elaborar la foto. Y muchas veces esas fotos no se muestran, pero cuando se está haciendo toda la sesión fotográfica para elaborar una placa de estas, generalmente, por lo menos en mi caso, coloco una regla o cualquier elemento de medición que quede en tamaño real y en el plano real en la imagen, y luego tomo esa misma medida y la coloco en la línea, de tal manera que si alguien desea saber las dimensiones aproximadas de una especie o una parte de la placa, basta con que imprima la placa y tomando, independientemente del tamaño en que la imprima, siempre se va a mantener el factor de escala. Es decir, que si en una línea determinada sobre una parte, porque no en todas partes se utiliza la misma escala, por eso existen varias líneas dentro de la placa, por lo menos si en sobre un perianto, por ejemplo, diseccionado, aparece una línea que dice, por decir algo, 5 milímetros, lo más fácil para medir las otras partes de ese perianto es sencillamente tomar esa línea, copiarla y colocarla directamente sobre la parte que desea tener la medida, y allí va a saber exactamente cuánto es el aproximado de las dimensiones de esa parte. En el caso de las plantas completas, por ejemplo, que es la parte A, generalmente la unidad de medida es en centímetros, ya que es la parte más grande de la placa. Y allí se hace exactamente lo mismo. Las unidades de medida a emplear son milímetros y centímetros.
Finalmente, y en mi caso personal, he optado por colocar el nombre de la planta que estamos viendo en la parte superior, con género y especie. Y en la parte inferior de la misma placa estoy colocando la descripción o el nombre de cada una de las partes que estamos viendo dentro de esta placa. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil si yo estoy buscando información sobre determinada especie, que encuentre la especie directamente marcada en formato JPG, además de que la placa está hecha en alta resolución para que pueda ser ampliada, como ya les había dicho, y se puedan ver todos los detalles, por pequeños que estos sean. Y por último, y en uno de los costados y en forma vertical, se coloca generalmente el nombre del autor. Eso es algo que siempre se debe reconocer. Otra cosa, ya para finalizar, es nunca se deben manipular ni las formas ni los colores. Se deben corregir, pero hasta cierto punto, si hay mucho brillo o si está muy oscuro, corregirlos ligeramente, pero nunca manipularlos, porque da para interpretaciones o identificaciones erróneas. Las placas que personalmente esté realizando son de dominio público y los autorizo a quien las necesite para que incluso las descargue y las imprima y las utilicen para lo que sea. Lo único es reconocer siempre los derechos de autor, y que si las reutilizan y las publican en otra parte, que sea en una página o sitio que sea de libre acceso y de dominio público. Muchas gracias, mis amigos, por haber tenido la paciencia de llegar hasta este punto del vídeo, ya que me extendí un poco, pero era necesario para aclarar muchas dudas y ante todo explicar cómo es el funcionamiento de este tipo de placas, que entre otras cosas se convertirán en el futuro de la consulta cuando tengamos cualquier duda sobre la identificación, no solamente de orquídeas, porque esto es válido para cualquier especie botánica. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.